Iniciamos haciendo la inmersión dinámica en la palabra profética y lo hacemos con la reunión de apertura, palabra introductoria. Referencias bíblicas: Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4 y versículo 14. La inmersión en la palabra profética del día de hoy, domingo 11 de febrero del año 2024. Esto dice así: la vida eterna es misteriosa y no tenemos forma de describirla. Ningún hombre es capaz de dar vida eterna a otros. La palabra, que es el Hijo mismo de Dios, hizo todas las cosas, incluyendo el universo. Ella trajo a la existencia el mundo visible al traernos las cosas de la dimensión de Dios. Esa palabra por sí sola tiene mucho más poder que la elocuencia y las sabidurías humanas. Y tenemos Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Leemos en Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y tenemos Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios quiere dar vida al hombre, por eso nos envió su palabra, que es la propia vida eterna. Esta vida nos lleva a la esfera de la eternidad, la dimensión de Dios. La vida eterna nos da la capacidad de sustantificar las cosas de Dios por la fe. Para recibir la vida eterna, el hombre necesita recibir la palabra, que es Cristo, el enviado de Dios. Y tenemos Juan capítulo 1, versículo 4 y luego el versículo 14. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra profética no está basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no se basa en el conocimiento y la sabiduría humana, sino en el poder de Dios para realizar su obra, edificar la iglesia y tener lo que se necesita para su regreso. Y tenemos 1 Corintios capítulo 1, versículo del 19 al 25 y capítulo 2, versículo del 1 al 5 leemos: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y tenemos 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Esta fue la inmersión en la palabra profética del día de hoy, domingo 11 de febrero del año 2024. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya.